porque lo que hoy se está discutiendo, lo que hoy estamos investigando es cómo se puede organizar una sociedad sin Estado. Es decir, en el que todos los servicios públicos, incluyendo defensa y seguridad, sean proporcionados por empresas privadas. Ese es el modelo anarcocapitalista que por primera vez se enuncia por Gustave de Molinari a finales del siglo XIX y tiene distinguidísimos teóricos como Morra y Rothbard. Hay dos teóricos que están estudiando cómo llegar al modelo anarcocapitalista y les menciono solo dos nombres. Uno, el catedrático de la Universidad de Zúrich, Bruno Frey, que propone lo que él llama los Functional Overlapping Competing Jurisdictions. Son jurisdicciones solapadas en competencia de carácter funcional y sin adscripción territorial. Ejemplo, Iglesia Católica. Bueno, pues él lo que propone es que se adscriba cada ciudadano a una de esas organizaciones solapadas para la provisión de todos los servicios públicos y que entre ellas lleguen a acuerdos, algo equivalente a las normas de derecho internacional privado que ahora tenemos, para solucionar los conflictos, de manera que ya no haya estados. El Estado se considera que no dentro de muchas décadas se pensará que es una oscura reliquia de la historia o un anacronismo absurdo que hay que desmontar. El otro teórico es Hans Hermann Hoppe. Hoppe es partidario de lo que llamaríamos síndrome Valle d'Arán. El otro día lo leía. El Valle d'Arán quiere declararse independiente. Yo estaba encantado, fenomenal, qué contento estará Jordi Pujol y compañía. La filosofía de él es que hay que desmontar el Estado en piezas pequeñitas y cuanto más pequeñitas mejor. Y que una Europa, como era Alemania antes de la unificación, Alemania tenía 200 estados libres y 200 ciudades libres. Goethe era ministro de defensa de uno de esos estados. Solo tenía sus órdenes 600 soldados. Con 600 soldados hace muy poco daño. Había un idioma único, el alemán, y libertad de circulación en las fronteras, y una moneda única. Y fue un esplendor de desarrollo del liberalismo, Humboldt, etc. Alemania empezó a hacer daño cuando se unió en un solo estado grande. Small is beautiful and efficient. Lo pequeño es bonito y eficiente, dice Hoppe. Y una Unión Europea con miles de ciudades-estados, enclaves, Mónacos, Andorras, etcétera, unida por autopistas informáticas y físicas, en un entorno de libertad y con una moneda única no pública, que sería el oro, sería el cuerno de la abundancia y el poderosa fuerza impulsora de la civilización que cabe concebir. Eso es lo que estamos pensando los teóricos del liberalismo en este momento. El anarcocapitalismo es una filosofía política que promueve la anarquía entendida como la eliminación del Estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el libre mercado. En dicha sociedad, los policías, los tribunales y demás servicios de justicia prestarían por parte de competidores de financiación privada, en lugar de a través de impuestos, y el dinero sería proporcionado privadamente y competitivamente en un mercado abierto, opuesto a una filosofía bastante cercana a esta, que es el minarquismo, también parte del movimiento libertario, la cual el minarquismo propone que un Estado debe encargarse solamente de la seguridad y justicia. Sin embargo, el anarcocapitalismo, dentro de su filosofía política, entiende a los impuestos como robo, como saqueo y como una agresión hacia la libertad del individuo. Rothbard, en Sociedad sin Estado, en palabras del mismo, dice que define a la sociedad anarquista como una donde no hay posibilidad legal para la agresión coercitiva contra la persona o los bienes de cualquier persona. Los anarquistas se oponen al Estado, ya que tiene su propio ser en tal agresión, es decir, la expropiación de la propiedad privada a través de los impuestos, la exclusión coercitiva de otros proveedores al servicio de defensa de su territorio, y todas las otras depredaciones y coacciones que se basan en estos dos focos de invasión de los derechos individuales. También Rothbard define que al axioma básico de la teoría política libertaria, que cada hombre es dueño de sí mismo, en posesión de soberanía absoluta sobre su propio cuerpo. En efecto, esto significa que nadie puede invadir o agredir justamente el cuerpo de otra persona. Se sigue entonces que cada persona posee justamente cualquier recurso, previamente sin dueño,
de la que ésta se apropie o que mezcle su trabajo. Y a partir de sus axiomas gemelos, propiedad sobre sí mismo y la apropiación originaria, se construye la justificación para el sistema entero de títulos de propiedad en una sociedad de libre mercado. Este sistema establece el derecho de cada persona a su propia persona, al derecho de donar, dar en herencia y consecuentemente el derecho a heredar, el derecho al intercambio contractual de títulos de propiedad. Esto es lo que así lo define Rothbard en Ley, Derechos de Propiedad y Contaminación del Aire. Entonces, a lo que va este video es que la mejor manera de evitar un conflicto en una sociedad es un sistema de normas que apuntan a reducir el conflicto. Una norma de propiedad privada aceptada por la sociedad que garantiza que yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi propiedad puede ayudar a evitar muchos conflictos, donde la mayoría cree que la mayoría. Si las personas de mi comunidad están de acuerdo que mi casa es mía y mi cuerpo es mío, reconocen que no pueden ingresar sin mi permiso o usar mis recursos sin mi consentimiento. Un sistema de normas de propiedad privada ampliamente aceptadas es lo que permite que prevalezca la paz. Pero ¿qué pasa si la comunidad no acepta estas normas? No importa que sea el primer usuario de una propiedad si nadie la reconoce como mía. Si alguien es capaz de pisotear mi propiedad y robar mis pertenencias sin que la sociedad se preocupe, la propiedad no importa y la paz es imposible. Muchos plantean que este es el principal problema del anarcocapitalismo. Creen que debido a que no hay un monopolista, que vendría a ser el Estado, un burócrata cualquiera, que asegure que se ejerzan mis derechos de propiedad, entonces la paz es imposible. La pregunta que debemos plantearnos: ¿puede funcionar una ley privada? ¿Puede funcionar una ley sin Estado donde cada uno respete los derechos de propiedad? ¿Puede ocurrir esto? ¿Hay ejemplos en la historia de dicho? La respuesta a todo esto es sí. Hubo ejemplos históricos y a partir de esto lo vamos a mostrar. Un ejemplo que podemos ver son los Islandia. Islandia fue colonizada por los noruegos en 1870 después de Cristo y en 1930 los islandeses organizaron una asamblea para acordar el derecho común de la tierra. Su ley era la misma que la de Noruega, con una excepción: no sentían que necesitaban un rey. En cambio, el sistema islandés estaba organizado en torno a los jefes. Originalmente los jefes eran empresarios que establecerían templos locales. Estos templos locales eran los derechos del jefe y también eran propiedad privada. El jefe tenía la autoridad para vender, prestar o heredar esa propiedad. Fue voluntariamente alcanzado y mantenido voluntariamente. Según David Friedman, estos jefes, a través de sus propiedades, protegerían la propiedad de aquellos que voluntariamente se sometieran a su autoridad. La ley se determinaría mediante juicios entre personas pertenecientes a diferentes estados de jefe. Sin embargo, los sujetos conocidos como hombres de cosas no eran ciudadanos. Sus obligaciones para con los jefes era solo lo que se acordó voluntariamente. El gobierno, entre comillas, de Islandia, durante este tiempo tenía un solo empleado, el legislador. Este legislador presidiría la ley y daría asesoramiento legal, pero no dictaba qué era la ley y cómo debía funcionar. Fue elegido por voto popular. Cuando uno demandaba a otro, la parte demandada, si se declaraba culpable, tenía que atacar la decisión. Si se negaran, serían socialmente excluidos y retirados físicamente. Si se negaran a irse después de violar la ley de la tierra, la víctima podría vengarse sin consecuencias. Una objeción a este sistema sería que el hombre fuerte podría defenderse adecuadamente y evitar tener que pagar daños. Pero el sistema también tenía solución para esto. Sin embargo, una reclamación por daños era propiedad. Si uno no era lo suficientemente poderoso como para derribar al violador, podría vender el derecho a los daños. Por lo tanto, son compensados, y alguien más poderoso ahora tiene un motivo de lucro para exigir justicia. ¿Cuánto duró? Sorprendentemente duró mucho más que el tiempo de existencia actual de los Estados Unidos. Como explica Friedman, las extraordinarias instituciones sobrevivieron durante más de 300 años, y la sociedad en la que sobrevivieron parece haber sido en muchos aspectos atractiva.
Este sistema fue superior al nuestro por dos razones. La primera es que no comenzó con la coerción estatal para financiar los métodos de aplicación de la ley. Significó que la ejecución de la propiedad a través de un soberano se hizo de una manera éticamente superior. El estado de cosas de Islandia era mejor que el nuestro, éticamente hablando. Además fue descentralizado. La ley, en muchos estados, como por ejemplo los Estados Unidos, la ley se decide sobre la base del voto popular de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado. Las normas establecidas por dicha ley son arbitrarias. Uno puede llamar por tantos expertos como desee, pero el resultado final será en última instancia separado de la experiencia real. La ley descentralizada, como en la Islandia, se desarrolla con la suma de muchos casos a lo largo del tiempo. Los jueces y el jurado pueden decidir lo que está razonablemente justificado en los casos más difíciles. Esto proporciona una solución a las críticas a menudo citadas contra el libertarismo, que obliga al principio de no agresión a justificar cosas bastante terribles. Liechtenstein. Liechtenstein es un principado muy pequeño ubicado en montañas de Europa. Es vecina a Austria y Suiza y tiene solo 25 kilómetros de largo. Su población es de poco menos de 40.000, pero también es el país per cápita más rico del mundo. Parece un pequeño lugar agradable con nada demasiado notable, pero lo que realmente diferencia a Liechtenstein del resto del mundo es su estilo gubernamental. El príncipe Hans Adam, el monarca actual, dice lo siguiente en el comienzo de su libro El Estado en el tercer milenio. Me gustaría exponer en este libro las razones por las cuales el Estado tradicional, como empresa monopolista, no solo es una empresa ineficiente con una relación precio-rendimiento pobre, sino que, más importante aún, se convierte en un peligro mayor para la humanidad cuanto más tiempo exista. Liechtenstein está en la anarquía. El gobierno reinante es apenas un gobierno en absoluto porque no se ajusta a los estándares mínimos de lo que realmente es un gobierno. No es un monopolista en el territorio que posee, y no es un monopolista en la producción de defensa. Cada ciudad y hogar en el país tiene derecho a separarse. Al mismo tiempo, es legal crear una compañía de defensa que compita con la producción de defensa del gobierno. Sin embargo, no hay demanda de protección no gubernamental porque el Estado sin monopolio hace un gran trabajo. El país tiene un gobierno monárquico, pero tiene muchos elementos democráticos. Hay un parlamento con 25 miembros, pero el príncipe tiene la autoridad para disolver el parlamento o vetar sus decisiones. Al mismo tiempo, los referendos populares también mantienen la monarquía bajo control. El príncipe no tiene poder para votar un referéndum para disolver completamente la casa principesca. Liechtenstein es posiblemente el lugar más libre de la tierra y también es uno de los más ricos. Uno puede objetar que su sistema no podía implementarse en escala de países como los Estados Unidos, pero ¿por qué mantenerlo en tal escala? La monarquía de Liechtenstein funciona de manera análoga a un negocio. Las empresas tienen que crecer y encontrar su tamaño adecuado. Tienen que empujar sus límites en medio de competidores que hacen lo mismo. Un país como por ejemplo la Argentina no necesitaría de convertirse enteramente en Liechtenstein para llegar a hacer esto, sino que debería disolverse para formar muchos Liechtenstein.